vamos a hablar de los narcosatánicos, ¿ok? Porque desde que iniciamos live les dije que traíamos este tema, porque creo que cuando uno habla de sectas, de volada así, pensamos en los narcosatánicos. La secta donde la muerte era una herramienta y la magia una promesa de poder. En los años 80, cuando la frontera norte se convertía en un campo minado de violencia, corrupción y narcotráfico, surgió un culto tan macabro, una mezcla de brujería afrocubana, magia negra, santería, distorsionada y de muchísima sangre humana. Un culto que prometía protección sobrenatural a cambio de obediencia. A ese culto el mundo lo conocería como los narcosatánicos, pero quienes vivían dentro no lo llamaban así. Para ellos eran una gran familia, una familia consagrada a un líder que decía estar en comunicación directa con lo otro. ¿Quién es o quién era el líder de esta secta, de los narcosatánicos? Era nada más y nada menos que Adolfo Constanzo, el brujo que prometía poder ilimitado. Adolfo de Jesús Constanzo nació en un aura enigmática. Desde joven fue iniciado en prácticas de santería y palería por su madre. Aprendió rápido, demasiado rápido, y no tardó en proclamarse como brujo, santero, guía espiritual, protector y mensajero de fuerzas antiguas. Constanzo tenía algo que pocos líderes de sectas poseen: carisma, inteligencia, manipulación psicológica y un magnetismo que hacía que la gente lo siguiera sin dudar. Pero aquí vimos que es un patrón que se repite, que los líderes sectarios tienen todas estas aptitudes. La mayoría, por no decir que todos, tienen esa carisma, inteligencia de manipulación para que tú les creas y sean seguidores tuyos. Ya vimos varias veces en estos casos que hemos estado platicando que sí se repite un patrón muy cabrón en esto, ¿ok? Decía cosas como: puedo hacerte invisible a tus enemigos, las balas rebotarán en tu piel, nada puede tocar a quien yo protejo, y lo más peligroso, había gente dispuesta a creerle. Entre ellas, la madrina, Sara Aldrete, la mano derecha y sombra de Constanzo. En toda historia de culto hay un segundo al mando, obviamente. Pero en esta historia, ese segundo era igual de oscuro que el primero. Sara Aldrete, estudiante universitaria, alta, imponente, inteligente, pronto se volvió la cómplice espiritual perfecta. La sacerdotisa de culto, la que validaba los rituales, la que reclutaba a los nuevos y la que les decía que la magia era real. Muchos seguidores afirmaban temerle más a ella que a Constanzo. La llamaban la madrina. Era la figura materna, la figura espiritual y la figura que podía decidir quién vivía y quién debía ofrecerse al caldero. Ojo aquí, dato importante: el caldero, ¿ok? En las afueras de la ciudad, Constanzo estableció su dominio en una hacienda que desde lejos parecía que estaba abandonada, pero dentro escondía una enganga gigantesco, altares con restos óseos, habitaciones dedicadas a rituales. Las engangas y los altares se orientaron al palo mayombe y a la santería. Muchos sabemos de qué va todo esto. Y el enganga gigantesco, es como un caldero y demás, ¿no? Habitaciones dedicadas a rituales y herramientas quirúrgicas usadas no para curar, sino para desvivir y sacrificar a personas. Muchos de los que entraban como invitados terminaban siendo la ofrenda para estos rituales. Había rituales de poder que eran tan absurdos, pero tenía tanta habilidad de manipular a las personas y hacerte creer fielmente que era él capaz de hacer hasta lo imposible, que le creían. O sea, le creían y dices, ¿por qué les creían? Pero es que este tipo de personas o líderes sectarios tienen esa habilidad. Tienen una facilidad de convencimiento impresionante. Rituales de poder. El hacerse invisible. Entre los rituales más macabros que se les atribuyen, uno destacó el ritual de invisibilidad. Constanzo aseguraba que quien lo realizaba
podría cruzar retenes sin ser visto, evitar las balas, moverse entre las sombras. Para esto preparaba una mezcla. Ojo aquí, en la enganga dijimos que era el caldero. Preparaba una mezcla en la enganga que incluía partes humanas, especialmente vértebras, lengua y corazón, que él creía que guardaban la esencia. Hierbas rituales, sangre fresca, huesos ya utilizados. Los iniciados debían untarse la mezcla en el pecho, en la frente, en las manos, en la columna vertebral, y luego adoptar posiciones rituales basadas en palería. Todo esto mientras Constanzo y Sara susurraban oraciones afrocubanas. Las oraciones afrocubanas, que también vienen del palo mayombe, eran mezcladas con frases inventadas por ellos mismos para intimidarlos. ¿Okay? Muchos afirmaban sentir calor o presencias detrás de ellos, otros simplemente obedecían por miedo. Vean qué creía la gente, ¿no? Este men juraba que podía hacerte invisible con este ritual. Obviamente, muchos ya saben que pues, en algún momento capturaron a este líder y también a Sara, pero mucha gente, cuando la policía fue a buscarlos a su casa, mucha gente dijo, pues yo soy invisible, y salió por la puerta principal creyendo fielmente que eran invisibles y que no los iban a ver. Ve el tipo de manipulación y qué tan alterados psicológicamente estaban por esta persona. Que había personas que, nomás porque nadie más grabó como actualmente hubiera pasado, ¿no? Que hubieran sido un meme tontísimo. Había retenes afuera de policía, ejército y demás, y hay gente que pensó que realmente era invisible y salió por la puerta principal como si nada, sin armas. Y obviamente los arrestaron. O sea, ve qué tipo de manipulación o a qué grado tuvo que haber sido para que creyeran fielmente que eran invisibles. Imagínate que la gente muchas veces por miedo hacía las cosas por las consecuencias que podían causar si no los obedecías, porque obviamente a veces este líder ni se daba cuenta, sino la madrina era quien, obviamente, era quien se encargaba de castigar a las personas que no obedecían. O sea, no me burlo porque fácilmente sería yo. Es que incluso ni siquiera es de burla, es que es completamente absurdo, pero fue real. Está documentado incluso por el periódico y por prensa en ese momento, que decían que personas juraban que eran invisibles y por eso ellos salieron como si nada. Y Sara era clave aquí. Ella detectaba quién tenía miedo, detectaba quién se podía manipular más, quién estaba roto emocionalmente, y les ofrecían rituales personalizados, limpias para quitarles el mal, ceremonias para traer dinero, amor y la promesa de una familia espiritual. O sea, toda la secta, todo el grupo. Y una vez adentro, pues nadie salía. La única manera de que pudiera salir era con los pies por delante, claro que sí. El caso que reventó la verdad. Todo se vino abajo en 1989 cuando desapareció un estudiante estadounidense. La búsqueda llevó a que la policía, investigadores externos que contrató la familia, llegaran a la hacienda en donde se llevaba a cabo todo este ritual que ya les platiqué. Y lo que encontraron fue una escena digna de una película de terror. Restos humanos, huesos hervidos, el caldero lleno de cráneos, herramientas rituales, cuerdas, cuchillos y sangre seca. Que incluso después de que peinaron la zona, enterrados también había un montón más. La policía, cuando encontró todo esto, quedó paralizada. El culto había operado con impunidad durante muchos años. Rodeado por la policía, él no quiso rendirse. Ordenó a uno de sus seguidores que lo ejecutara. Y a él y a otro miembro, ¿no? Y así falleció el líder, Constanzo. Se acobardó tanto y no quiso rendirse ni entregarse que terminó pidiéndole a uno de los miembros que a él y a otro miembro los desviviera. Porque obviamente no iba a salir nunca. Obviamente eso era cadena perpetua mínimo. Los narcosatánicos combinaban magia afrocaribeña distorsionada, manipulación psicológica, crimen organizado, narcotráfico, fe ciega y una estructura de culto peligrosa. Hoy sigue siendo uno de los casos más perturbadores de México porque reveló algo muy humano. Cuando las personas buscan poder, protección
o pertenencia pueden ser capaces de creer y hacer lo impensable. Y Sara sigue, sigue con vida Sara y está recluida en un penal de alta seguridad actualmente. Ella ha dado entrevistas actualmente, en la actualidad. Si pueden, vayan a ver el canal de Penitencia. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta chica que es la host, pero ella entrevista a Sara y habla sobre todo esto. Hablan sobre los narcos satánicos, cómo fue conocer a Constanzo, cómo fue cuando la policía llegó y encontró todo, la manera de manipular de Constanzo. Y obviamente, pues de alguna forma ella también fue parte de de toda esta secta, porque ella era la segunda al mando. Saskia Niño de Rivera, ándale, ella es muy buena host también, y ella también se mete a los penales, entrevista a criminales, y hay gente incluso, y hay capítulos muy tristes porque hay personas inocentes recluidas en todos los penales de México y de Estados Unidos también. Saskia entrevista a Sara y están impresionantes las entrevistas que le hace. Y obviamente mucha gente pues no le cree. Hay gente que de pronto dice que dentro de las cárceles pues la amenazan, y gente incluso con la que ella pues con todo el temple que se hizo pues también se cuida a ella y más personas. Pero sí habla abiertamente de lo que pasó con Constanzo y todo esto de los narcos satánicos. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Algún dato?